Ya estamos en el segundo bloque del péndulo y en comunicación con la ex ministra de Educación, Marta Lafuente. Doña Marta, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo anda? Muy buenas noches, Carlos, para vos y todos quienes están participando de esta audiencia. Encantado de Luis, tenerte. buenas noches. Muchas gracias por estar ahí, doña Marta. ¿Qué tal, don Luis Fernando Ramírez? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos, para vos, para la ex ministra Marta. Un placer compartir este tiempo con ella y con toda la audiencia. Bueno, ustedes están, es decir, la ministra fue, es decir, Marta Lafuente fue ministra de Educación, Luis Fernando Ramírez conoce mucho de educación. La educación presencial de por sí es defectuosa en nuestro país, hay muchas deficiencias, todas las mediciones demuestran eso. Y ahora se decidió no tener ya, en abril se decide no tener más clases presenciales y quedarnos con lo virtual. Así, someramente, así, el primer pensamiento que les viene, ¿qué es? ¿Es conveniente, no es conveniente? ¿Es mejor tener algo a perder todo el año de clases y lo virtual puede ser efectivo o no? ¿Qué piensan? A ver, Marta. Carlos, eh, te escuché con mucha dificultad, pero lo que alcancé a escuchar de tu pregunta, bueno, en verdad, esta visión de que la escuela es lo último que va a volver, este anuncio que yo creo que ese día, y me incluyo, yo voy a contar mis sentimientos, fue un momento sumamente triste, muy fuerte, realmente muy desestructurador cuando escuchamos que las clases se suspendían hasta diciembre y sin, digamos, mayores explicaciones. Entonces, bueno, nos encontramos en esa situación y creo que ahora vienen reflexiones muy importantes. La primera, creo que no se puede seguir comunicando que la escuela es lo último que se va a normalizar. Entonces me parece que tenemos que rectificar eso y poder trabajar, escuchamos, bueno, una cuarentena inteligente. Bueno, una cuarentena inteligente y por qué no una escuela inteligente, una educación inteligente, una educación solidaria, porque aquí hay inmensa diversidad en el país. Cada vez que pensamos en la solución para uno, eso puede significar la mayor exclusión y la mayor profundización de la desconexión, del rezago. Entonces, nosotros somos un país diverso y no olvidarnos y al contrario, acordarnos muchísimo más que tenemos por lo menos 40% de la matrícula escolar en situación de pobreza. Entonces, muchos sectores, a todos los sectores le hemos visto, incluidos los niños, bueno, tenemos que repensar esto y trabajar por una agenda país, pero no, digamos, solo en Asunción. Esto requiere un esfuerzo local y desde mi punto de vista adelanto una opinión, una idea que creo que tenemos que trabajar por la apertura de las escuelas de manera inteligente, con los cuidados, con todos los rigores que ponga el Ministerio de Salud. Es la entidad rectora de la salud, pero la educación, el Ministerio de Educación es la entidad rectora de la educación, dos ministerios claves para la vida, no solamente en situación de COVID, sino en todo momento. Entonces, creo que tenemos que pensar en la apertura de una escuela, o sea, de las escuelas hay que ver cuáles, cómo, para que los docentes puedan construir las proposiciones adecuadas, digamos, y pertinentes para su comunidad. Ujú. El Ministerio Central tiene que conducir el centro, pero no puede convertir en extremidades a las escuelas. Todos tenemos que ser seres pensantes. Voy dejando por acá algunas ideas iniciales para después profundizar. Perfecto, muy bien. Luis Fernando, ¿qué pensás? Mira, yo pienso que cuando no hay opción, no hay una buena o mala elección. Esto yo creo que se decidió con un criterio de salud. Yo he conversado con varios pediatras y con varios médicos, infectólogos y que están al frente del diseño de salud y todos coinciden en que todavía no sabemos, no tiene un rostro, no tiene una identidad el COVID en Paraguay.
Entonces, lo más lógico es pensar que todavía hay que darle un tiempo para que tenga una entidad y ahí recién sepamos. Mientras tanto, cubrir esa incertidumbre y mandar hasta final de año la modalidad a distancia es una modalidad que trae en un sentido la idea de que vamos a ir hasta fin de año y eso puede que genere una tranquilidad, pero trae toda una serie de dificultades nuevas que muchas de ellas ya las estuvo mencionando Marta. Entonces, yo sí creo en que tenemos que repensar inteligentemente. Voy a poner un ejemplo para profundizar más lo que nos dejaba Marta. Es decir, si hay una localidad que tiene muy poco tránsito, muy poco tráfico, la gente llega poco y el COVID no llega, ¿qué sentido tiene que le estemos condenando a esa comunidad a vivir una realidad que no es la suya? Puede ser muy diferente en Central y en Asunción, que es donde siempre este tipo de enfermedades tiene su pico mayor, ¿verdad? Pero a lo mejor hay comunidades donde el COVID no se aproxima. Entonces ahí es donde entra esa educación inteligente que únicamente puede ser departamental, regional, zonal, en donde sí tenemos que confiar en la gente, sí tenemos que creer en la posibilidad de trabajo y de unión que tiene una comunidad en pos de la educación y establecer diversidad en el modelo, porque el criterio puede estar bueno, la clase, yo siempre digo, no hay que culparle a la educación a distancia es viejísima y ha funcionado y funciona siempre, pero hay que tener un sistema para hacerlo y cuando esa educación a distancia va a ser unilateralmente producida, desarrollada y ejecutada encima a través de un solo medio, entonces ahí es donde tenemos dificultades. Tenemos que ensayar la televisión, tenemos que ensayar la radio, tenemos que ensayar los cuadernos viajeros, tenemos que ensayar distintas fórmulas. Ahí comparto lo que dice Marta de una escuela inteligente, de una educación inteligente que además esté diseñada para cada sector. Y esta es una idea que nos trae el COVID, pero que para mí es el modo en que siempre tuvimos que haber funcionado la educación. La educación no se puede hacer solamente desde Asunción, proyectando colegios o ideas educativas que terminan en calle última. Nosotros tenemos que tener una dinámica mucho más metida en la vida de cada comunidad y de cada región. De hecho, hay experiencias que cuando se hicieron así, la educación de esa localidad subió a niveles nunca antes vividos por esa región y por esa localidad. Bueno. Entonces el COVID nos trae la posibilidad de gestionar así. Entonces yo creo que la gestión es donde estamos de alguna manera fallando porque no es una gestión inclusiva, porque no es una gestión que parte de la realidad, sino es una gestión que se impone de una sola manera, de un solo modo y a través de un solo medio virtual. Ahora les pregunto a los dos, ¿qué es una escuela inteligente hoy en esta situación? Marta. Marta, ¿me escuchás? Quizás puedo comenzar. Sí, comenzar mientras tanto, mientras mejoramos la comunicación con Marta Lafuente. A ver, Fernando, ¿qué sería una escuela inteligente hoy? No te escucho. Luis Fernando, ¿me escuchás? Ahora te escucho, Carlos. Bueno, a ver, ¿qué es una escuela inteligente en estas circunstancias? Una escuela inteligente es una escuela que se adecua a la realidad de su zona, que toma en cuenta la formación y la preparación de sus maestros, que toma en cuenta la formación y la preparación de los padres. Nosotros no podemos hacer una escuela a expensas de la realidad de los padres, que toma en cuenta la dinámica de la vida de los chicos, porque en la virtualidad o en la distancia se necesita desarrollar unos niveles de autonomía del usuario, en este caso del niño, que nosotros nunca le pusimos en esa situación. Entonces, vamos a trabajar 2 meses en los niveles de autonomía, o sea, hay que poner un programa que haga posible la virtualidad. Y hay que tener en cuenta que hay regiones donde la tecnología todavía va a seguir siendo una tecnología muy analógica, va a seguir siendo el cuaderno, va a seguir siendo el papel y el lápiz. Yo estaba conversando con comunidades indígenas, por ejemplo, decían, ahí no hay ni celular, no hay ninguna posibilidad. Entonces hay que diseñar algo que vaya adecuado a la cultura y a las posibilidades económicas, a las posibilidades de gestión, al tipo de modelo de vida familiar. Entonces, nosotros también, a mí me asusta mucho cuando hablamos de un modelo de familia único.
porque una de las cosas que nosotros recibimos ahora y nos alarma mucho es la cantidad de dificultades que se están generando en la familia hoy con algunas niñas, por ejemplo, que no están siendo respetadas en sus hogares. Entonces, la dinámica de la sociedad y de la comunidad tiene que ser respetada, tiene que ser entendida, y eso es una escuela inteligente. A ver, Marta, ¿qué es una escuela inteligente en estos momentos? Y lo más interesante yo creo que es que tenemos que crearla y construirla, pero esa escuela inteligente tiene que incluir, como ya estamos conversando, todas las diversidades que tenemos. Acá estamos perdiendo energía, estamos perdiendo ideas, no nos estamos conectando. Creo que la conectividad tiene que ser fundamentalmente humana. Después, como dice un amigo nuestro, un experto de informática, dice, bueno, el fierro viene después, pero somos nosotros los que tenemos que enlazarnos y conectarnos. Y yendo a alguna información, según el Observatorio Educativo Ciudadano, el 85% de los docentes, directores, el personal, digamos, los profesionales que trabajan en las escuelas tienen menos de 49 años. Entonces, poder pensar juntos, y agrego a esto que en nuestra legislación la educación está considerada un servicio imprescindible, que a propósito nunca se reglamentó. Entonces, eso significa un servicio imprescindible, quiere decir una escuela abierta en donde nos juntamos con todos los cuidados, que a propósito esto puede servir para la mayor formación ciudadana y también en todo, ciudadanía y salud, creo que son las dos lecciones claves aquí, y es imposible que alguien, aunque sea un mago, pueda resolver toda esa diversidad, y no podemos seguir haciendo una división del número de niños con el número de fierros que están distribuidos o vendidos, porque esa no es una política educativa. Entonces aquí hay dos temas que ya vinimos conversando en distintos espacios como estos. Una cosa es el servicio educativo, que obviamente, así como dice la entidad rectora de la salud paraguaya, dice, bueno, hasta diciembre no habrá clases presenciales en las escuelas. Ok, ese es el servicio educativo, pero la política educativa es justamente construir una respuesta la más diversa posible. Toda la legislación, además hoy hay inmensa solidaridad internacional de ideas. Creo que en este momento el pensamiento es el bien público más extendido, y cada comunidad tiene sus ideas y sabe lo que tiene que hacer, quiénes están, cómo trabajar. Entonces, concretamente, no tenemos un plan de construcción de soluciones diversas para distintos contextos, porque lo que les sirve a los colegios subvencionados del Departamento Central no les sirve a los colegios subvencionados de Asunción. Entonces, vamos a superar esa fragmentación, que a propósito es uno de nuestros grandes problemas y es lo que nos aleja de una proposición pública. Además, hay muchísimas cosas que recuperar. Luces para aprender, los programas de educación de fe y alegría, los programas de educación de jóvenes y adultos, que su primera promoción de educación secundaria de personas de más de 15 años que iniciaron, digamos, en programas de alfabetización, culminaron su educación media justamente con medios remotos, que no necesariamente eran los modernos que tenemos hoy. Entonces, tampoco el país es analfabeto en esto, pero ¿de dónde vamos a rescatar si nosotros no nos enlazamos? Entonces, la conectividad de la fibra óptica y de la nube no es lo que va a resolver esta cuestión. La inteligencia, eso es resultado de la inteligencia humana, pero lo que necesitamos es ese lazo solidario, inteligente, el esfuerzo colaborativo. Le puedo asegurar que van a surgir ideas que a nadie en particular se les va a ocurrir, porque el juntarnos y el reflexionar juntos genera muchas mejores soluciones que el estar angustiándonos individualmente y la gran tentación de traer una solución para un tiempo que no es. Teniendo en cuenta todo esto que están diciendo,
esta educación virtual que se va a llevar adelante este año, ¿va a terminar siendo positivo o no? A ver, ¿me escucharon? Marta, ¿no me escuchaste? La última parte no te copiamos, Carlos. Luis Fernando, a ver, la pregunta es, esta educación virtual que va a regir hasta diciembre, ¿va a terminar siendo positivo o no para todos? Bueno, yo creo que el hecho de que sea positiva o no va a depender de todos estos factores que estamos hablando. Yo además creo que esa educación inteligente también tiene que ser por sector, es decir, no es lo mismo la educación media que la educación del primer inicial, ciclo. Claro. A lo mejor la educación media puede volver antes, es decir, yo creo que todo eso también tenemos que incluir en la ecuación. Y eso es lo que puede determinar el éxito o no. Pero yo creo que, tomando las palabras de Marta, el éxito va a estar determinado por la calidad de la conectividad humana, no por la calidad de la conectividad del fierro. Y ahí creo que hay que hacer un giro y un cambio en la propuesta que se está haciendo. Es decir, si no le agregamos a esta propuesta esa conectividad humana, esa posibilidad de gestionar en la comunidad educativa, y que además está todo reglamentado que así tiene que ser, en donde tenemos que tener un equipo de gestión educativa, donde tienen que estar los padres, tienen que estar los alumnos, tienen que estar los profesores, tienen que estar los directores, y juntos esa comunidad planificar lo mejor para esa escuela. Si no ponemos en marcha un proyecto así, no porque haya una pizarra, una conectividad o una conexión a televisión o a radio, va a ser efectivo. La efectividad se va a dar por la calidad de la conexión humana que podamos tener. Y ahí, siempre lo digo, para mí el factor más olvidado en toda esta ecuación siempre es el docente, al que le cargamos un montón de cosas y a veces no tenemos el tiempo suficiente para hacer una formación y una capacitación efectiva. Si bien se hacen capacitaciones, esas capacitaciones a veces están desconectadas de su realidad. Y esta es la hermosa y magnífica oportunidad que tenemos de algo que se llama la capacitación en servicio. Es decir, capacitar haciendo, porque los paraguayos, Carlos, aprendemos haciendo. No somos personas que nos abstraemos, aprendemos y después no, los paraguayos en la práctica aprendemos. Y esta es la gran oportunidad que tiene el maestro paraguayo de aprender en la práctica un diseño real, puesto al servicio de su comunidad. Marta, a ver, ¿este sería un año perdido, esto o no, Marta? Y como dijo Luis Fernando, depende de lo que hagamos. Es decir, si pensamos que vamos a trasladar a través de los medios actuales la escuela a la casa, y ahí ya, ¿cómo se dice? En nuestra cultura, la carreta va por delante y el buey va atrás. Es decir, acá pues tenemos que hablar de educación, y la educación es mucho más que la escolarización. Entonces, no hay manera de resolver esto sino pensando la magnitud, la profundidad y el impacto futuro que esto va a seguir teniendo, porque esto no termina el 31 de diciembre, ni vamos a salir corriendo con 3 meses a completar el año escolar. Entonces creo que estamos en un tiempo en el cual, bien, mal, eso, cada ciudadano tiene su opinión sobre esto, y cada ciudadana. Quiero decir que hay más de 1.200.000 hogares que están afectados por esto, que tienen 1, 2, 3 hijos, o inclusive son ellos mismos los que están asistiendo a la educación superior. 65% de los hogares paraguayos está afectado por esta suspensión, y el problema no es solamente la escolarización. Entonces, hay tanto que pensar y hay tanta gente que puede pensar. Cada uno de nosotros siempre dijimos que somos seres capaces de construir proyectos de vida. Entonces, bueno, ahora se trata de salir, digamos, airosos de una situación en medio de la crisis, pero entonces tenemos que confiar los unos en los otros, y el papel del Estado quiero subrayar. Este es el momento en que el Estado paraguayo puede reivindicarse con una cantidad de deudas acumuladas que nos lleva a todos a preocuparnos, a estar, y no hay quien no vaya a sumarse. Seguramente vamos a discutir, nos vamos a pelear, y ¿dónde no ocurre eso? Entonces, tras un bien común y público
que creo que es lo que merece la educación, o si no, no es realmente el proyecto principal de un país. Entonces, yo la verdad no quisiera seguir escuchando que la educación es lo último que va a volver, porque eso desmoraliza, destruye, lejos de lo que en este momento estamos necesitando como sociedad. Y decir también que no es cualquier división la que tenemos que hacer, sino tenemos que empezar a mirar esa pluriculturalidad que tenemos en el país. Y a propósito, ¿por qué no encarar con mucho mayor contenido cultural este problema? Acordémonos que la ciencia y la cultura son el contenido de la educación. De lo contrario, esa educación no tiene ningún sentido, no tiene ninguna significación. Entonces, creo que Paraguay tiene muchísimo talento y va a ser peor que el COVID dejar eso desplazado. Pensemos juntos, trabajemos juntos y construyamos juntos. En resumen, hay que dar un giro a esta decisión que se tomó entonces. ¿Cómo? ¿Hay que dar un giro a esta decisión tomada o hay que hacer mejoras a esta decisión tomada? Hay que darle contenido y sentido colectivo y diverso. Luis Fernando. Claro, yo comparto, no sé si un giro, pero sí hay que ordenar, hay que aprovechar este tiempo para realizar acciones que son deudas pendientes con la educación paraguaya. Yo creo que es una excelente oportunidad para formar maestros en esta necesidad de dar un salto en introducir un modelo distinto, y no me refiero al fierro, no me refiero a la tecnología de la computadora, me refiero a la tecnología humana, a entender la escuela como un sitio de cooperación de todos, porque hoy a mí lo que más me duele es que este momento educativo hoy ha producido la división en la sociedad. Los padres tienen una idea, las escuelas y los maestros otra. Pareciera que como que se está organizando socialmente una división de la comunidad educativa. Yo siento así. No hay una unidad de la comunidad educativa. Entonces, eso es lo que a mí más me duele, que estemos destruyendo la esencia de la educación, ese punto de encuentro en el que todos tenemos que coincidir, en el que tiene que ser una gran familia, en la que nos juntamos, en la que escuchamos a todos, en la que tratamos de conocer la opinión de todos para construir un bien común. Sin embargo, este tiempo es un tiempo de pelea, de lucha, de divisiones, de fragmentación, y eso es lo que lamento, porque eso mismo está hoy puesto en el corazón y en la esencia de la escuela. Entonces le estamos haciendo un daño irreversible a la educación. En vez de aprovechar este tiempo y este momento para pegar un gran salto, nosotros nos estamos quedando. Perfecto. Marta, una reflexión de un minuto último. Que la escuela es la unidad social más extendida en el país. Le puedo asegurar que es la unidad que tiene mayor distribución, aunque hay comunidades que no tienen escuela, pero entonces es ese el lugar en el cual podemos juntarnos a pensar lo que le pasa a la comunidad y no simplemente cómo vamos a distribuir mientras tanto se renueve, digamos, el calendario escolar, la materia. Entonces pensemos como unidad social a esa escuela, y el desafío para mí es que los institutos de formación docente fueran las primeras instituciones en abrir sus puertas con el concepto de servicio imprescindible y empezar a hacer llamados y con todos los cuidados, y creo que Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud puede ayudar muchísimo lanzando las directrices y construir. ¿Acaso el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud no tienen proyectos conjuntos? ¿Por qué no hoy consolidar esos? Una excelente reflexión. Y antes de terminar, quiero compartir con ustedes, y van a ser privilegiados en ese sentido, de tener la última actualización del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, sobre los casos de COVID en nuestro país. Hoy se tuvieron 563 muestras, la mayor cantidad hasta el momento. 10 dieron positivo, 5 del exterior y 1 relacionado a caso confirmado y 4 sin nexo. 3 internados, el resto en aislamiento domiciliario, 9 nuevos recuperados, sumando así 111 los recuperados. Total de casos confirmados en Paraguay suman 249 actualmente. Reitero,
10 nuevos casos positivos entonces de 563 muestras tomadas, y que esto es una información que acaba de poner en su cuenta de Twitter el ministro Julio Mazzoleni. Marta, Luis Fernando, muchísimas gracias por estar allí. Realmente un lujo haber compartido este espacio con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por la invitación y un placer estar con la ministra Marta. Y sí, a la gran compañera Marta Lafuente, compañera de facultad, ya no quiere que yo diga porque dice que se puede saber su edad. Sí, pero de todas formas, querida Marta, gracias por estar ahí. Vamos a la pausa. A la vuelta de la pausa estamos con Gustavo Volpe, presidente de la UIP. Ya volvemos.